algunos momentos acerca de todo lo que está pasando con la jueza suspendida Ángela Vivanco, con los cuestionamientos al sistema de nombramiento de jueces y otras altas autoridades. Y en La Moneda están poniendo mucha atención porque resulta que el próximo mes, el mes de octubre, en alguno de esos días será la fecha en que La Moneda presentará su propuesta para modificar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial. La iniciativa contemplará cambios en todo el sistema, aumentando la exhaustividad de la detección, persecución y sanción de delitos para evitar posible tráfico de influencias en la designación de autoridades. Tenemos todos los detalles con Daniela Ruiz Tagle. Buenos días, Daniela. Hola, Daniela. Buenos días. Claro, el día de ayer este tema se abordó tal y como lo habíamos comentado, ¿no es cierto?, en el Comité Político de Ministros, también en el Comité Político Ampliado, en donde participó el ministro de Justicia, Luis Cordero, a propósito de esta que ustedes mencionan, que vincula a la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Esto no es una modificación aguas arriba, sino que también aguas abajo, decía ayer con esas palabras la ministra vocera Camila Vallejo, quien explicaba los primeros lineamientos de lo que será esta reforma. Ella explicaba que finalmente no será solamente un proyecto, una propuesta para modificar solamente los nombramientos a la Corte Suprema, sino que también nombramientos de jueces al Poder Judicial en su globalidad. Es decir, dice ella, acá va a ser una reforma que contemple todos los nombramientos del Poder Judicial para finalmente ser más exhaustivos, dice, eficaces en la detección, en la persecución y en la sanción respecto a este tipo de delitos. La ministra era consultada por lo anterior a solo minutos de que finalizara el día de ayer una reunión en la Corte Suprema entre el presidente del máximo tribunal, Guillermo Blanco, con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Recordemos que esta propuesta también fue abordada hace varios meses con la Corte Suprema. Incluso la Corte Suprema entregó en julio, a inicios de julio, una propuesta al Ejecutivo para que puedan evaluarla y presentar finalmente un proyecto al Congreso Nacional. Se había dicho por parte del gobierno que se iba a ingresar entre agosto y septiembre, pasó el tiempo y ahora ya, ahora ya se ha señalado que se va a ingresar en octubre. El día de ayer se refirió a este tema el ministro de Justicia, Luis Cordero. Él dice que finalmente acá hay distintos puntos en común entre las propuestas que se han presentado por parte de ciertos sectores. Por ejemplo, en este caso la Corte Suprema, también sectores políticos, que es finalmente crear un consejo, una nueva entidad, ¿no es cierto?, conformada por autoridades, ¿no es cierto?, o académicos, que sea autónoma y así sacar al Poder Judicial de este nombramiento. Escuchemos las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero. Estas son las propuestas que provienen de la Corte Suprema del 2015 y este año. Los dos procesos constituyentes tuvieron propuestas en este sentido, 3 mociones en el Congreso que están vinculadas a esto. El elemento común de todas ellas es que uno tiene que sacar al Poder Judicial del régimen del sistema de nombramiento. Y lo segundo que es relevante y yo creo que es importante transmitirle a todas las personas es que la reforma al sistema de nombramiento no es modificar simplemente el nombramiento de los ministros de Corte Suprema, es modificar todo el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. A ver, ¿en qué consiste el actual sistema de nombramiento, al menos para la Corte Suprema? Según la Constitución, los ministros y los fiscales judiciales del máximo tribunal son nombrados por el presidente de la República. La máxima autoridad del país los elige, escuche bien, de una nómina de 5 personas que en cada caso propone precisamente la Corte Suprema. El nombre tiene que ser aprobado por el Senado, por la Cámara Alta, por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Ese es el sistema actual, es decir, la Corte propone una quina, 5 nombres, de ese nombre elige un nombre el presidente de la República y se envía ese nombre al Congreso, precisamente al Senado, quien tiene que ratificar si es que se aprueba o no esta elección. Para varios este sistema ya caducó, se politizó precisamente por las influencias que existen para concretar tanto la quina como la elección en sí. Es por ello que existen distintas propuestas sobre la mesa. Por ejemplo, crear este órgano autónomo que les mencionábamos, que propuso también
la Convención Constitucional en su momento, con algunas diferencias, ¿no es cierto? También el Consejo Constitucional, la Comisión Experta, todo esto presentado en propuestas que fueron rechazadas en los dos plebiscitos. El senador demócratas y vicepresidente del Senado, Matías Walker, recordó la propuesta del Consejo Constitucional, que se basa en crear un órgano colegiado donde las propuestas no recaen exclusivamente sobre la Corte Suprema, sino que la Corte Suprema nombraba a parte de los integrantes de ese órgano. Ese órgano también lo integraba decanos de las facultades de Derecho de las principales universidades del país. Dice el senador que acá se atomizaba el poder de alguna manera en este sistema de nombramientos. Creo que desconcentrar el poder y atomizarlo para los efectos de tener un órgano ad hoc que pueda proponer, en este caso, por ejemplo, las quinas, ¿no es cierto?, para la designación de ministros de Corte Suprema, me parece que es lo más adecuado. El presidente del PPD, Jaime Quintana, indicó que actualmente, como está conformado el sistema de nombramiento, no da para más. Él sostuvo que este tema fue abordado en el Comité Político Ampliado, acá en el Palacio de la Moneda. Creo que la situación tal como está hoy día, con la intervención de los tres poderes como lo conocemos, es una cosa que ya no da para más. Y eso hay que mirarlo, hay que ponerle más aspectos de transparencia y evitar todo tipo de conflicto de interés. Por lo tanto, le hemos consultado al gobierno, el ministro Cordero también participó un rato en la reunión y él ha señalado que es una iniciativa que está estudiando y yo entiendo en el mes de octubre. Mes de octubre, dice entonces, eso es lo que le comunica el ministro Cordero a los distintos dirigentes del oficialismo que llegaron el día de ayer acá al Comité Político Ampliado. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, indicó que acá tiene que existir un sistema de contrapeso. Tiene que ser discutido con mucha precisión. Hemos visto cómo el sistema de nombramiento de jueces es un tema preocupante en muchas naciones, producto de que todos los sistemas pueden tener algún tipo de problema, porque cuando es autodesignado hay problemas de reproducción elitaria dentro de los mismos poderes. Por lo tanto, hay que buscar un sistema de contrapeso adecuado y me parece que es de total urgencia poder discutirlo. De todas formas, y a pesar de que existen distintas opiniones al respecto, el mundo político en general considera que es necesario realizar cambios al actual sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial por el daño, como lo que conocimos estos últimos días, estas conversaciones entre Ángela Vivanco con Luis Hermosilla, intercambio de favores, etcétera, a la independencia del Poder Judicial. Respecto a este punto se refirió el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Nos importa de que esta crisis de alguna manera se resuelva. No es posible tener un poder judicial que esté en tela de juicio en esta magnitud ante la ciudadanía. Y por lo tanto vamos a pedirle también al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la República y al presidente de la Corte Suprema que tengan una mesa del más alto nivel para ver cómo resolver esto. A esta visión del mundo político también se sumó el Colegio de Abogados que, por medio de un comunicado en base a la gravedad de los hechos, tildó de razonable la desconfianza en el actual sistema de nombramientos, asegurando que eso da cuenta de la urgente necesidad de mejorar los procedimientos y la legislación actual sobre la materia para así evitar suspicacias. Ahora, ¿qué pasa con los nombramientos que están pendientes, ¿no es cierto?, en el Senado y que tienen que ser discutidos? Bueno, actualmente hay dos nombres propuestos por el presidente de la República que están plasmados en un oficio en el Senado. Se trata de Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda, que son nombres para conformar el máximo tribunal. A este se suma Jorge Pizarro Astudillo, propuesto como fiscal judicial del máximo tribunal. Ahora, este tema también preocupa al gobierno. ¿Por qué? Porque hay voces del mundo político que han dicho que a propósito de estos antecedentes que se han conocido, se niegan, ¿no es cierto?, a votar nuevos nombres para conformar la Corte Suprema o para conformar alguna entidad del Poder Judicial. Así lo indicó, por ejemplo, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Él dijo que no iba a votar por ahora ningún nombre. Y es por ello también que desde el Ejecutivo han mostrado su preocupación al respecto.
respecto, se refirió la vocera Camila Vallejo. Ella puntualizó en que a pesar de todo lo que está pasando, de todas formas se tiene que avanzar. El Poder Judicial tiene que seguir funcionando, sostuvo la secretaria de Estado. El Poder Judicial tiene que seguir funcionando y el sistema de nombramientos tiene que avanzar, y para eso hay un trabajo previo y tendrá que hacerse las conversaciones correspondientes, porque lo peor que puede suceder es que quede sin un adecuado funcionamiento otro poder del Estado, justamente porque tiene que seguir enfrentando todos estos casos y tomando acciones y decisiones frente a los casos que hemos conocido. Claro, acá la pregunta también es si es que el gobierno busca que estas dos nombres sean entonces elegidas bajo el actual sistema de nombramientos para el poder, para la Corte Suprema. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Fuentes de Palacio aseguraron que el Ejecutivo está porque todavía no se voten estos nombres, no estarían las condiciones para que finalmente se sometan a votación y que esta votación sea aprobada, ¿no es cierto? Se requiere un alto quórum para que estos nombres puedan ser ratificados. La semana pasada, de hecho, el gobierno retiró e ingresó una nueva urgencia a estos oficios que se encuentran en el Senado y que nombra a las candidatas para la Suprema. El plazo de tope para el Ejecutivo era el 12 de septiembre. Ahora, con esta estrategia legislativa, ¿no es cierto?, de retirar y volver a poner urgencia al oficio, quedaría para el 1 de octubre. Entonces, todavía hay un margen de tiempo, hay que ver qué es lo que va a pasar entonces en estas próximas semanas, pero lo cierto es que octubre es el mes en donde se va a ingresar esta reforma al Poder Judicial respecto al sistema de nombramiento, una reforma global que de todas formas, ojo, se iba a ingresar en septiembre, no en octubre. Sí, acá nos preguntamos, Daniela, si en medio de la discusión y todas las propuestas que tú nos exponías, ¿no?, las alternativas que hay y el retraso, finalmente, tú bien decías, iba a ser este mes, va a ser el próximo. Si es que en esa discusión hay una apreciación de que finalmente son los mismos políticos los que han contaminado, por ejemplo, el sistema de nombramiento de los jueces, ¿no? Nosotros decimos, claro, el ser humano es corrompible, la naturaleza humana, en fin, etcétera, pero estamos hablando de estas mismas personas involucradas. Muchas de ellas incluso trabajaron en el sistema original, ¿no?, de nombramiento de jueces. No sé si eso se da en esta discusión. Sí, y fíjense que es bastante llamativo lo que se ha dado, ¿no es cierto?, en distintas conversaciones que hemos sostenido con personeros políticos. ¿Por qué? Porque la mayoría apunta al Poder Judicial, a la Corte Suprema, y dicen, ¿no es cierto?, que ya la Corte Suprema no tiene que ser parte de este sistema de nombramientos, pero le preguntamos, y bueno, ¿y qué pasa con el Senado y la Presidencia de la República? Dicen, no, se tiene que mantener. Se tiene que mantener que el Senado finalmente elija o estime conveniente o no el nombre que propone el presidente de la República. O sea, acá el diseño hasta ahora, de acuerdo a lo que hemos podido conversar, sería, lo propone un consejo autónomo, una quina, ¿no es cierto?, de ese sale un nombre, lo elige el presidente y pasa al Senado. O sea, es muy poco el cambio que se hace. ¿Por qué? ¿Qué nos va a garantizar, ¿no es cierto?, que ese consejo autónomo, consejo para la magistratura, también esté libre de influencia, ¿no es cierto?, de política. Es por ello entonces que se vuelve un poco complejo entender cuál es el movimiento que se busca hacer en este sentido. Lo hacen los mismos políticos. O sea, finalmente pero Daniela, el cambio... sí. Pero Daniela, sí, ¿a quiénes los nombraron a los ministros? Finalmente, ¿cuál es la última instancia? Se los nombraron los políticos. El Senado. Bueno, pero el Senado son los políticos. Entonces, sí. A ver, por favor, como que si en la política esto lo va a solucionar. Yo creo que hasta lo podría empeorar. De verdad. Fíjate que con la reforma notarial habría que nombrar 90, más o menos, como 90 notarios. Nombrar. ¿Quién los nombraría? El presidente Boric. ¿Eso está bien? ¿Alguien cree que no hay tráfico de influencias? ¿Es solamente a nivel de Corte Suprema y no a nivel de política? ¿En serio creen eso? ¿En serio nos quieren hacer creer eso? No, pues, yo creo que es brutal el asunto.
No, yo creo... Imagínense que se mantiene en este sistema de nombramiento el Senado y el presidente, y son justamente ellos los que van a decidir cómo va a funcionar este sistema de nombramiento. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao. Chao, Dani, hasta pronto.